Ahora vamos a determinar la mediana para datos agrupados en nuestra misma situación, como reto 2. Como ya tenemos completada la tabla, simplemente aplicamos la fórmula que corresponde, donde M sub E representa la mediana, L mayúscula sub I representa el límite inferior del intervalo de la clase mediana, F mayúscula sub I menos 1 representa la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la clase mediana, F minúscula sub I representa la frecuencia absoluta del intervalo de la clase mediana, la A mayúscula representa la amplitud o ancho del intervalo y la N representa el número de datos. En primer lugar vamos a determinar la clase o el intervalo mediano. ¿Cómo se determina? De los 5 que tenemos, ¿cuál será? No necesariamente el que se encuentra en el centro. Simplemente nos vamos al dato total o al número total de datos, que es 28, lo dividimos entre 2, 28 entre 2 es 14, y vamos a la columna de las frecuencias acumuladas. La primera frecuencia acumulada que lo contenga a ese 14, allí se va a encontrar nuestra clase mediana o intervalo mediano. El 13 no lo contiene, el 19 sí lo contiene. El 24 también lo contiene, el 14, el 28 también, pero hemos dicho la primera frecuencia acumulada, en este caso el 19. Por lo tanto, nuestra clase mediana va a ser el tercer intervalo. Justamente coincide. Recuerden que la mediana es el dato que se encuentra en el centro, después de haberlo ordenado, y acá los intervalos están ordenados. Y el tercer intervalo es el que se encuentra en el centro, y también aplicando nuestra teoría, ese 14, que es la mitad de 28, está contenido en el 19 y corresponde al tercer intervalo. Luego determinamos los datos que necesitamos para la fórmula. El límite inferior se refiere al límite inferior del intervalo de la clase mediana, que es 15. En este caso es 15. El límite inferior es el primer extremo del intervalo. El segundo sería el límite superior. El número total de datos es 28. Acá necesitamos ese valor. Luego, F mayúscula sub I menos 1, que es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la clase mediana, es 13. Como ya sabemos que el tercer intervalo es la clase mediana, la frecuencia acumulada anterior es 13. También determinamos la frecuencia absoluta del intervalo mediano, que es 6, en este caso es 6. Finalmente, la amplitud del intervalo, que es la distancia entre los extremos de cada intervalo. De 15 para 20 hay 5 unidades, por lo tanto la amplitud es 5. Una vez que hemos identificado los datos, procedemos a reemplazar en la fórmula. El límite inferior es 15, n es 28, la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia del intervalo mediano es 13, la amplitud es 5 y la frecuencia absoluta simple es 6. Efectuando, nos quedaría de la siguiente manera: 28 entre 2 es 14, 14 menos 13 es 1, luego 1 por 5 es 5, nos queda 5 sextos, dividimos 5 entre 6, 0,8333 hasta el infinito nos genera un decimal ilimitado, periódico mixto, y luego lo sumamos con una aproximación al centésimo. Finalmente nos queda que la mediana para nuestro reto 2 es igual a 15,83. ¿Cómo lo interpretamos? El 50% de los ciudadanos bamamarquinos usan la mascarilla o le da utilidad desde 5 horas hasta 15,83 horas. Y la otra mitad, es decir, el otro 50% lo utiliza desde 15,83 horas hasta 30 horas. Esa es, digamos, la interpretación de la mediana en esta situación.